Bienvenida a La Revolución Madre, el podcast de las madres conscientes. Un espacio de encuentro, tribu y acompañamiento por nosotras, María García y Elena Pajuelo, Matronas cerca de ti. Cada día acompañamos a mujeres en sus embarazos, pospartos y búsquedas de embarazo. Y también queremos acompañarte a ti en este camino tan nuevo, desconocido y del que se necesita más voz, más información y sobre todo más acompañamiento. La Revolución Madre es un podcast para ti. Aquí encontrarás información de calidad, actualizada, consejos útiles y testimonios para que tu día a día sea más consciente, más fácil y te sientas acompañada y con más recursos. Vamos allá con el episodio de hoy. Hola, bienvenidas a otro capítulo de La Revolución Madre. Hola chicas, bienvenidas y bienvenidos. Si hay algún chico por ahí, aquí estamos otro día más. María y Elena, primer episodio real. El anterior, si no lo has escuchado, que es el primero, es donde nos presentamos, donde os contamos un poco de qué va a ir todo este podcast, ¿no? Y bueno, en este primer episodio, que queremos que sea muy concreto, lo que vamos a hablar es de qué pasa cuando te enteras que estás embarazada, ¿no? ¿Y cuáles son esos primeros pasos? ¿Qué tengo que hacer? Muchas cosas, pasan muchas cosas, pero vamos a intentar Eso es. vamos a intentar concretar, ¿no? Sobre todo a nivel de qué tengo que hacer, ¿no? A nivel logístico, cómo me tengo que organizar cuando sale el positivo en el test de embarazo. Eso es, que muchas veces no sabemos, ¿no? ¿Dónde voy? ¿A la matrona, al ginecólogo, al hospital? ¿Cuándo tengo que ir? ¿En qué semanas? Bueno, pues vamos a hablar de esto. Vamos a hablar también de un tema que en estas semanas para muchas mujeres pues genera un poco de controversia de lo cuento, no lo cuento, cuándo lo cuento, qué hago. Y también, bueno, una última pinceladita de que en estas semanas, aunque a veces se nos puede hacer raro, difícil, se puede empezar ya a conectar con esa vida que está creciendo en tu interior, ¿no? Así que bueno, vamos allá. ¿Qué hago, Elena? Cuando de repente, ostras, positivo. Bueno, deciros que cuando hagáis el test de embarazo, si es positivo, es positivo. Quiero decir, no hay falsos positivos, ¿vale? Puede marcarse más leve la línea, más fuerte o marcarse muchísimo, pero una línea tenue positiva es positivo, ¿vale? Significa que la hormona del embarazo está ahí, ¿vale? Luego, obviamente, se va a confirmar con analítica y ecografía, ver la hormona del embarazo en orina y luego con la ecografía, que es el signo de, vamos, el más objetivo, porque vas a ver al bebé y vas a ver el corazoncito, ¿vale? Pero sí que puede haber falsos negativos, pero falsos positivos es muy, muy raro, ¿vale? Entonces, test de embarazo positivo. ¿Qué hago? Pues lo primero de todo, cuando te haces el test de embarazo, seguramente es que estás el día de que te tenía que venir la regla, o los 2 días antes, o los 2 días después. Con lo que a nivel embarazo estarás de unas 3 semanas, una cosa así, ¿vale? Lo primero que tienes que hacer es apuntarte tu fecha de última regla, que es lo primero que te van a preguntar, ¿vale? Porque desde ahí se calcula todo, ¿vale? Se hace el cálculo de la fecha probable de parto, analíticas, ecografías, etc., ¿vale? Y una vez tengas esto claro, llamas por teléfono. ¿A quién llamas? Alrededor de la semana 7 es un buen momento, ¿vale? Para llamar a tu matrona. ¿Por qué a tu matrona? Pues porque las matronas somos las profesionales de la salud formadas en el seguimiento del embarazo de bajo riesgo. Y si surge algún riesgo durante el embarazo, también somos las responsables de derivar, ¿vale? Entonces, si vas desde la sanidad pública, seguridad social, pides cita con tu matrona alrededor de la semana 7, ¿vale? La matrona lo que va a hacer en la primera visita es una historia larga. Preguntarte desde antecedentes familiares, antecedentes personales, tu pareja, antecedentes médicos, quirúrgicos, a nivel ginecológico, a nivel obstétrico, ¿vale? Y con todo eso poder ver desde dónde partimos en el embarazo, ¿no? ¿Cuál es tu riesgo, si hay algún riesgo en el embarazo por el que haya que derivar o porque te tenga que ver gine, y también para poder darte unas recomendaciones adecuadas y acotadas a tu historia personal, ¿vale? Entonces, hay muchas mujeres que dicen, yo es que la matrona no he ido nunca, ¿no? Yo directamente en la semana 7 pido la con el gine porque me hace una eco y ya veo el latido y me quedo tranquila. Vale, yo esto lo entiendo. Entiendo que las primeras semanas hay mucha incertidumbre, quieres ver a tu bebé, quieres ver que todo está bien, ¿vale? Entonces aquí cada uno que haga lo que quiera. En la sanidad privada las matronas no hacen seguimiento y esto es una verdadera pena. ¿Por qué? Pues porque no se reconoce a nivel económico y no compensa que haya matronas en la sanidad privada haciendo consultas y seguimiento del embarazo, así de claro, ¿vale? Entonces, cuando tú pides cita en la sanidad privada te van a dar siempre con el gine.
Tú decides lo que quieres hacer, si quieres llevarte con el gine o con la matrona. Nosotras aquí reivindicamos el seguimiento con la matrona, pero Sí, porque aportamos una información y un acompañamiento, que es nuestra función principal, que va mucho más allá de pedir una analítica o hacer una eco o, yo qué sé, o tocarte la barriga o tomarte la tensión, ¿vale? O al menos debería ser eso, ¿no, claro. María? Eso es, sí, al final reivindicamos la figura de la matrona, no solo porque seamos matronas. Y si yo no fuese matrona, también lo reivindicaría, porque es que es súper importante. Al final, no es ni mejor ni peor que el ginecólogo o la ginecóloga, es que somos profesionales diferentes y hacemos un trabajo complementario. Eso. Entonces, si estás en la privada, tienes un gine, pero no tienes acceso a matrona, tienes derecho a ir a tu matrona del centro de salud, por supuestísimo, ¿no? O a una matrona privada, si lo prefieres así. Al final, a mí muchas mujeres de las que me llegan son de estas, que tienen su gine privado, pero no tienen matrona. O que por lo que sea no cuadran con la matrona de la seguridad social. Y esto es importante. También lo que ha dicho Elena, de que cada una tiene que hacer lo que sienta. Es decir, la recomendación es eso, ir a tu matrona sobre las 7 semanas, una cosa así. Esta matrona a veces te pide todas las citas del embarazo, a veces no, a veces te deriva al ginecólogo y es el ginecólogo quien lo hace, depende del centro y de la comunidad, esto varía mucho. Y normalmente también la primera eco recomendada es a las 12 semanas. No se recomienda hacer una ecografía antes. ¿Y por qué? Bueno, pues porque muchas veces, y esto también nos lo encontramos, eh, vamos a hacernos una eco en semana 5, semana 6, no vemos nada. El susto que nos llevamos es tremendo, porque además quien te hace la ecografía te dice, bueno, es que puede ser normal, pero no te puedo asegurar nada. No te puedo decir si este embarazo va bien, si no, si va para adelante. Nos vemos en una semana. Vale, esa semana, ¿cómo la vives? Uf, entonces, para mujeres que quizá, bueno, pues te enteras si estás de 3 semanas, de 4, y necesitas saber algo antes, ve a tu matrona del centro de salud. Puedes ir antes, por supuesto que sí, si así lo necesitas. Y te va a dar toda la información y el acompañamiento que tú necesites previamente, abrirá tu historia antes y ya está, no hay ningún problema. Y luego, bueno, sí hay casos de mujeres que, por lo que sea, habéis tenido experiencias pues no muy positivas en embarazos anteriores y de verdad necesitáis una ecografía antes de la 12, por supuesto que sí, pero esto hay que individualizarlo. Al final, la recomendación general es esta que os ha dicho Elena, más o menos sobre las 7 semanas ir a la matrona y alrededor de bueno, entre las 9, 11 semanas la primera analítica, ¿vale? Y en la semana 12 aproximadamente esa primera ecografía. Y no se recomiendan más ecografías. Las ecografías son pruebas diagnósticas. No es simplemente, ay, qué bien que voy a ver al bebé, que nos hace mucha ilusión, es preciosa. Esa ecografía mola un montón, pero no nos tenemos que olvidar de que es una prueba, de que realmente a esa eco vamos a mirar ciertas cosas en el bebé y también en esa ecografía lo que vamos a ver, si quieres Elena nos lo explicas, es así un poquito el cribado del primer trimestre, ¿no? Para la que lo quiera realizar. Sí, a ver, en cuanto a las pruebas, como decía María, la primera prueba que se hace es la analítica, ¿vale? La analítica se recomienda hacer siempre alrededor de la semana 10, entre la 9 y la 11, ¿vale? Pero media la semana 10. ¿Por qué? Pues porque en estas semanas de embarazo se miran ciertas hormonas que están en niveles óptimos para poder luego hacer el cribado, que ahora os explico, ¿vale? Además se miran serologías, se mira un hemograma, una analítica completa, ¿vale? Y también se suele pedir orina. En mujeres mayores de 35 años o con antecedentes de diabetes o con bebés de más de 4,5 kilos en anteriores embarazos, se les pedirá también la prueba del Sullivan o cribado de posible diabetes gestacional, que lo sepáis, ¿vale? Que es beberse este líquido muy dulce, 50 gramos de azúcar y te pinchan a la hora. Si el valor sale por debajo de 140, se considera que no hay una posible diabetes gestacional, ¿vale? Esto si no eres persona de riesgo, se hace en el segundo trimestre, ¿vale? Pero si tienes alguno de los factores que os he dicho antes, en el primero. Y luego en la semana 12 se hace una ecografía. Esta ecografía en esta ecografía el bebé ya está formado por completo, ¿vale? Tiene todos sus órganos. Entonces en esta ecografía se va a mirar que todo lo que se puede ver en estas semanas esté ahí, ¿vale? El corazón, la cabecita, las piernas, los brazos, etcétera, ¿vale? Es una eco
que nos da una información de cuántas semanas estás, si realmente concuerda con tu fecha última regla, si el crecimiento del bebé es normal, si el tamaño del bebé es adecuado a su edad gestacional. Y se miran una serie de datos, pues la longitud del bebé, el pliegue nucal, etcétera, ¿vale? Estos datos de la ecografía, junto con los datos hormonales de la analítica, junto con datos de la mujer, edad, raza, si es fumadora, si es un embarazo natural o una reproducción asistida, etcétera, se cruzan en un programa, ¿vale? Y nos calcula un riesgo. Esto es una probabilidad, esto es muy importante, ¿vale? Nos va a decir 1 de cada 300, 1 de cada 500, 1 de cada 1000, pero es una probabilidad, nunca es un diagnóstico. ¿Y qué nos mira? ¿Qué probabilidades nos mira? Pues en la sanidad pública se miran básicamente el T21 y el T18, ¿vale? Que son cromosomopatías, ¿vale? Alteraciones en los cromosomas. Nos dice si nuestro bebé tiene la posibilidad de tener una alteración en los cromosomas. Si nos sale un riesgo bajo, imaginaos, un riesgo bajo puede ser 1 de cada 3000, 1 de cada 4000, 1 de cada 100.000, pues ahí no se hace nada, porque se considera que esa probabilidad es muy baja y que el riesgo de que ese bebé tenga una cromosomopatía es baja. ¿Qué pasa si sale un riesgo medio o un riesgo alto? ¿Vale? Pues mira, si sale un riesgo medio, en muchísimos hospitales públicos ya están haciendo y ofreciendo el test prenatal no invasivo, ¿vale? Que ahora si queréis os lo explica María, que es una analítica de sangre. Y si sale un riesgo alto, se confirma o se descarta mediante una prueba invasiva. Una prueba invasiva que va a ser o una amniocentesis o una biopsia de corion, ¿vale? Para confirmar o descartar que realmente tenga el bebé esta alteración cromosómica, ¿vale? Entonces, todo esto se hace en la semana 12, ¿sí? Alrededor de la semana 12. Y es importante que más o menos cumplamos las semanas porque es cuando la fiabilidad aumenta. Si me hago este cribado en la semana 14 va a ser menos fiable, menos sensible y los datos pueden estar alterados, ¿vale? Eso es. Entonces, bueno, eso es. Eso es así, resumidamente, ¿no? Ese cribado que hacemos ahí, todas las pruebas del embarazo son opcionales, no estáis obligadas a ninguna. Esto también es importante que lo digamos, ¿no? Eso es. Incluso a este cribado, si alguien no lo quiere hacer, puede no hacerlo. De hecho, firma un consentimiento, ¿sabes? A la Exacto, hora de hacerlo. Y si no lo quieres, no te lo calculan y ya está. Pero bueno, exacto. es algo que realmente se ofrece a todo el mundo, Sí, se ¿vale? ofrece a todo el mundo, pero bueno, que sepáis que lo podéis decidir, igual que los Sullivan. No es obligatorio, pero bueno, si hay factores de riesgo puede ser recomendable y también que sepáis que hay alternativas, además de hacerlo tomándote esta bebida azucarada y pinchándote, puedes hacerlo también en casa de otras formas, con un glucómetro y demás, tanto en primer como en segundo trimestre. Que sepáis que para todo hay opciones. Esto es muy importante, ¿no? Que lo tengáis muy presente y que podéis decidir siempre que se os informe adecuadamente. Con el tema del test de ADN fetal, que os acaba de decir Elena, bueno, esto también es importante, ¿no? Sí que hay algunas comunidades, por ejemplo, yo cuando trabajaba en Madrid, para todo riesgo alto era gratuito, ¿vale? Se lo cubría la seguridad social y luego riesgos medios y bajos, pues no. Y realmente, bueno, me lo hago, no me lo hago. Es súper personal, pero sí que sepáis que la recomendación es que no es para todas. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final no deja de ser otro cribado, porque no es una prueba diagnóstica, aunque tengan muchísima especificidad y sobre todo para, y esto es importante también, las 3 cromosomopatías principales, el síndrome de Down, el síndrome de Edwards, Patau. Estas son las que, para las que de verdad este test de ADN fetal es súper fiable. Para el resto de enfermedades que cada vez ponen más cosas en estos test en las clínicas privadas no son tan fiables, incluso para el sexo pueden equivocarse. Lo que os decía es un cribado. Te puede salir un falso positivo tranquilamente. ¿Y qué pasa? Pues que si sale un falso positivo, pues se te va a dar la opción de hacer una prueba diagnóstica. Y las pruebas diagnósticas, como son, por ejemplo, una amniocentesis o una biopsia corial, tienen riesgo de pérdida gestacional. Entonces, esto es raro que ocurra, pero puede ocurrir, entonces tenemos que saberlo y de esto se trata el tener la información para poder tomar decisiones, ¿vale? Súper importante. Y luego una pincelada rápida que quería decir de todo este primer trimestre y cuando vamos a la matrona, fecha última regla tal. Nos va a salir una fecha probable de parto, que como la llamamos, fecha improbable. Improbable. La llamamos fecha improbable de parto porque al final realmente esas son el día que cumples las 40 semanas.
bueno, pues no es más que una fecha en el medio del mes probable de parto, desde las 37 semanas a las 42 que puede nacer ese bebé. Un bebé que nace en la 41 más 5 no se ha retrasado y un bebé que nace en la 38 no se ha adelantado, que no, ni se ha pasado de fecha ni nada de esto, ¿no? Esto es importante y tenerlo claro desde el inicio, porque a veces ayuda. eh, Esto es personal, pero es como algo que a veces va bien. Si tu fecha probable de parto es el 1 de junio, pues pensar que es que realmente hasta el 15 de junio va a ser completamente normal que tú des a luz a este bebé, ¿no? Entonces esto, no solo a nivel interno de tú saber esto, sino tu pareja, tus familiares, tus amigos. A veces hay mujeres que incluso lo que hacen es decir su fecha probable de parto a la gente cercana 15 días más tarde. ¿Por qué? Pues porque así todo el mundo está tranquilo y si el bebé al final viene antes, pues mira qué maravilla, ¿no? Entonces, bueno, esa pincelada os la queríamos contar. Y luego, así también muy por encima, aunque de esto tenemos un capítulo pensado, esas primeras semanas, ¿qué síntomas o qué no podemos sentir? Que esto también es muy Mm. importante que lo sepamos. Elena, cuéntanos. No, nada, no me voy a meter mucho porque tenemos un capítulo Sí, dedicado a ello, pero deciros que es tan normal la ausencia de síntomas, es decir, no sentir nada y sentirte fenomenal, eso es. está bien, no significa que algo vaya mal, ¿vale? Es tan normal esto como tener algunos síntomas del embarazo, que si náuseas, más sueño, sobre todo primer trimestre, menos energía, más cansancio, muchas ganas de hacer pipí, aversión a algunos olores, ¿vale? Pero puede ocurrir que te encuentres fenomenal y no pasa También. nada. No significa Eso que es. haya algo mal, ¿vale? Y luego a nivel físico es que no hay mucho cambio, porque en el primer trimestre las necesidades calóricas vienen a ser muy parecidas a no estar embarazada. Hay mujeres que sí que se notan un poquito hinchadas las primeras semanas, pero poco más, ¿vale? Sí, el Entonces, ya pecho y demás. más sensibilidad a lo mejor y así. Pero ya hablaremos de esto a Sí, fondo porque se merece un capítulo. sí, Lo que total. sí que nos gustaría también nombrar por encima, aunque también le vamos a dedicar un capítulo a este tema, es el tema de la suplementación, ¿no? Que Sí. en primer trimestre, desde la etapa preconcepcional, tenemos que empezar a pensar ya en que queremos quedarnos embarazadas y en cómo qué necesito a nivel suplementación, ¿vale? Entonces, aunque le vamos a dedicar un capítulo, sí decir dos cosas clave que se recomiendan a nivel general y luego ya el resto que lo haremos más individualizado. Sí, las dos cosas clave que tenemos que tener súper en cuenta. Ya preconcepcional, 3 meses antes de la concepción. Si te has quedado embarazada y no lo sabías, no pasa nada. O sea, si no estabas preparándote, no pasa nada. Pero según te enteras, ácido fólico y tiene que ser en forma activa. Esto Folato. a veces, sí, es folato. A veces genera un poco de confusión, pero simplemente miramos la composición del suplemento y si pone solo ácido fólico, ese ácido fólico no es activo. Nos lo vamos a encontrar de 1000 millones de formas y nombres diferentes. Metilfolato, cuatrefolic, hay un montón de nombres, ¿vale? Pero lo importante es que no ponga solo ácido fólico en la lista de ingredientes, ¿vale? Esto que lo tengáis en cuenta. A nivel general se suplementa con 400 microgramos, pero en algunos casos se necesita más, por eso hay que individualizar. Y luego el yodo. El yodo sí que cuando nos quedamos embarazadas, normalmente los suplementos que llevan ácido fólico llevan también yodo, pero bueno, tenerlo en cuenta. Hay mujeres que se suplementan por separado, un ácido fólico activo, folato, ácido fólico activo es lo mismo, y un yodo también por separado. Hablaremos de ello en un capítulo, ¿no? Vamos a pasar a este tema de cuándo contarlo, lo cuento, no lo cuento, qué pasa con todo este tema, ¿no? Que es tan personal. Sí, la verdad que la noticia de embarazo es como, además, las primeras semanas, que no sientes nada o que tienes síntomas, pero tienes que seguir haciendo vida normal, que todavía no has escuchado el corazón del bebé o no lo has visto en la ecografía. Entonces es todo como muy abstracto, ¿no? Entonces muchas personas dicen, pues yo hasta que no lo vea, hasta que no me hagan la eco del cribado y sepa que está todo bien, no lo cuento, ¿no? ¿Cuándo lo cuento? ¿Cuándo es un momento bueno para contar? No podemos dar una respuesta, ¿no? Porque es algo súper personal y que cada mujer y cada pareja decidirán cuándo. Lo que pasa que a mí sí que me gustaría hacer aquí una pequeña reflexión, ¿no? Em, respecto al por qué no lo contamos. A ¿A qué ver. tenemos miedo, no? ¿A qué tenemos miedo en nuestra vida, en la sociedad? ¿A que algo no vaya bien? ¿Y qué pasa si algo no va bien? ¿No se puede contar? ¿No? Creo que en nuestra sociedad y en nuestra día a día tenemos mucho miedo a la pérdida, al dolor, al que algo no vaya bien, al
bueno, sí, a la muerte también, ¿no? Y hablar de eso, ponerle palabras y encajar todo eso y tener que dar esa explicación es lo que nos genera, creo que genera dolor. Total. Quizá otras personas no lo cuentan por otros motivos, ¿no? Esto simplemente es una reflexión al Exacto. aire. Pero bueno, yo, por ejemplo, mis embarazos siempre los he contado prontísimo. Yo, no en el test, pero casi, casi. Y yo decía, ¿y si sale algo mal? Pues si sale algo mal, pues lo contaré también. O Exacto. sea, no me ha dado nunca miedo. Pero bueno, puedo entender que cuando es un embarazo muy buscado, que ha costado Mm. muchísimo, pues que la misma pareja todavía no se lo crea, ¿no? Y que le cueste poner palabras y materializarlo. Exacto, sí. Yo para mí es clave esta reflexión, ¿no? Primero, preguntarte y sentirte, ¿lo quiero contar? A lo mejor sale un no rotundo por el motivo que sea, ¿vale? No porque es algo mío, porque lo que sea. Pero si lo que te sale es un sí, lo contaría, pero, vale, ¿por qué es ese pero? Y ahí, pues es importante reflexionar, porque a lo mejor, que esto pasa en algunos casos, no lo quiero contar a mis padres, por ejemplo, porque si va mal, les estoy protegiendo de alguna forma, ¿no? Es como, así les protejo de ese sufrimiento, porque si no sigue adelante, así, bueno, no se han enterado. Bueno, pero piensa en ti. Si va mal, ¿no? Si no sigue adelante, lo vas a haber vivido tú sola también. Y a lo mejor sí que necesitas esa parte de apoyo de tu familia, ¿no? Entonces, bueno, eso, súper personal. O sea, esto es que es un tema que ni se le puede ocurrir juzgar a nadie porque y es que yo misma, si me quedara embarazada, no lo sé, hasta ese momento, cómo lo viviría. Yo pienso que lo contaría, como Elena, pero esto no es ni mejor ni peor, es simplemente son formas de ser, ¿no? Y yo creo que ahí, esto es como algunas cosas en el parto, que ya hablaremos más adelante, es como hasta que no lo vives, creo que es difícil tomar una decisión, ¿no? Porque no, bueno, la que eres ahora, si no estás todavía embarazada, pues no vas a ser la misma. Así que eso, Total. luego también decir que en el tema del trabajo, que no estamos obligadas a contarlo en ninguna semana X, o sea, no es que ya estás de X semanas lo tenías que haber contado, para nada. Tú lo puedes contar cuando quieras o no contarlo. Y bueno, sí es importante valorar el tema del riesgo laboral, por si acaso estás expuesta a algún riesgo en tu trabajo, obviamente eso sí que es importante notificarlo por si hay que adaptar el puesto o si no te lo pueden adaptar, pues cogerte una baja y ya está. Y con este tema nos gustaría mucho que nos cuentes en redes sociales cuando publiquemos el post, también en la plataforma que nos estés escuchando, si estás en YouTube, por aquí nos puedes dejar algún comentario. ¿Lo contaste? ¿No lo contaste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo te sentiste? Porque, bueno, creemos que puede ser interesante, ¿no? Conocer las vivencias de otra mujer, de otras mujeres. Y bueno, para terminar, queremos dar una pincelada también de, bueno, cómo empezar a conectar con el bebé en esas semanas que todavía no lo notamos, no lo sentimos, quizá ni lo hemos visto. Y al final os vamos a dejar algunas ideas y cositas que pueden ayudaros en estas primeras semanas. Así que bueno, Elena, si nos quieres contar. A ver, conectar con el bebé, ¿qué es, no? Pues Mm. hacerse consciente de que tienes una vida dentro y de que esa vida está creciendo dentro de ti. Solo hacer ese Eso. trabajo de visualizar a tu bebé dentro de tu útero es que ya es increíble, ¿no? Mm. Entonces, desde el primer momento, solo hacerte consciente de esto y ya es empezar a conectar con el bebé, aunque sea un embrión que todavía no te escucha ni que lo sientes, pero va a hacer que vivas el embarazo de una manera más consciente y de que seas pues merecedora del privilegio que es sentir cómo crece tu bebé. Entonces, bueno, muchas veces vamos tan aceleradas en el día a día que yo hay días que digo, no me acuerdo que estoy embarazada. O sea, al pobrecito no le he hecho ni caso en todo el día. Pues es que es normal también. Pues un buen momento, por ejemplo, es al final del día, ¿no? Pues cuando te tumbas, acariciarle la tripa, hablarle al bebé, simplemente visualizarlo, respirar profundamente y visualizar al bebé contigo. Bueno, y pensar que te acompaña todo el día, 24 horas del día. Esto es increíble, ¿no? Algo de Sí, lo que yo echaba mucho de menos cuando han nacido mis bebés es que ya no estaban dentro de mí, que ya eran para todos. Ya claro. no era solo mío. Sí, es que, o sea, al final es potente esto, ¿no? Por supuesto, también respetable, mujeres que por lo que sea, en esas primeras semanas, esto no les sale, no quieren hacerlo, experiencias dramáticas anteriores, lo que sea, por supuesto, no estás obligada y no es malo que no lo hagas. Si lo haces, es beneficioso, porque al final estás iniciando ese vínculo mucho antes y bueno, aunque tú no sientas a este bebé, el bebé a ti sí. Está contigo todo el día y está sintiendo tus ritmos. Luego, cuando ya se vaya desarrollando su oído y demás, te escuchará, ¿no? Pero ahora mismo
desde el momento en el que se empieza a formar, es que sois uno, estáis conectados, es que esto es muy potente, ¿no? Y todo lo que pasa por ti, pasa por él, de esto también hablaremos, de emociones, bebé y demás. Entonces, bueno, os animamos mucho a empezar a conectar con el bebé en esas primeras semanas de la forma que más os guste a vosotras, ¿no? Y bueno, pues eso, lo que os ha dicho Elena, puede ser simplemente cerrar los ojitos, visualizar, llevar las manos a la tripita, respirar profundo, simplemente llevar la atención ahí. Si te cuesta visualizar, imaginar, no pasa nada, simplemente lleva la atención a esa zona de tu cuerpo, háblale, piénsale, todo eso ayuda. Pero en cositas que os pueden ayudar en estas primeras semanas, hay una herramienta que a mí me parece muy clave y que ayuda mucho, sobre todo cuando te cuesta un poco el visualizar, parar, respirar, que es la meditación. Meditaciones tenéis muchísimas, muchísimas, muchísimas en Spotify y en YouTube de embarazo. Hay un montón de meditaciones de conexión con el bebé, aceptación del embarazo, que también a veces nos cuesta, conexión simplemente contigo misma. Todo lo que sea meditación en el embarazo guiada os va a ayudar a las que a lo mejor pues no tenéis mucha práctica y no tienen por qué ser muy largas. Hay meditaciones de 5 minutos que son súper potentes. Entonces, esto para mí es muy clave, sin obligarnos a nada y sin sentirnos mal si no lo hacemos. Eso es. Luego también otra manera de conectar con el bebé es hacerte consciente de que estás embarazada, pero no por ello, bueno, esto es algo del primer trimestre en general, no pares tu vida. Quiero decir, Total. continúa con tu vida normal siempre que el cuerpo te deje y que tú que te estés bien, pues trabajando, haciendo algo de ejercicio físico, igual más suave, ¿no? Escuchando a tu cuerpo, o sea, escúchate tú y respeta tus ritmos, ¿no? Y eso te va a hacer también Sí. que puedas ir conectando poco a poco con el bebé. Entonces, continuar un poquito la marcha normal. Otra cosa importantísima, hablar de lo que te pasa y de cómo te sientes, hablar de tus miedos, de tus preocupaciones, de tus emociones, de lo contenta que estás o de lo agobiada que estás. Compartir con iguales va a hacer que vivas el embarazo de una manera, pues eso, más consciente y más Eso feliz. eso es súper importante, compartir, expresar. De aquí el tema este de contarlo, no contarlo. Si no lo cuento, se me hace más difícil el poder compartir, ¿no? Pero bueno, si no lo puedo contar, no lo quiero contar, tienes a tu matrona. Habla con tu Eso es. matrona, que te va a entender, que te va a escuchar en todo esto, que no eres rara porque te dé miedo lo que sea que te da miedo, porque ahora de repente tienes un miedo atroz a que le pase algo al bebé. Cosas, el miedo es libre y es humano y es normal tenerlo, no lo estás haciendo mal por tener miedo, es importante que lo expreses, es lo que más te va a ayudar a poderlo trabajar porque de verdad que esto se mejora. El embarazo es un momento ideal para trabajar todos nuestros miedos, entonces eso, compartir, expresar, ya sea con iguales, con tu matrona, con quien encuentres, ¿no? Pedir esa ayuda. También te puede ayudar, si te apetece, empezar a leer algún libro, ¿no? De embarazo, o algún libro de, pues, cómo funciona el, no sé cómo decirlo, pero bueno, el desarrollo de los bebés dentro del útero, ¿no? Mm. Intraútero, saber qué está pasando en estas semanas, que como no le estás sintiendo, pues esto también te va a poder hacer conectar con él. Lo que ha dicho Elena me parece clave, el ejercicio físico, entrenamiento de fuerza, movilidad, el yoga. Todo esto es súper beneficioso y también hablaremos de ello en profundidad. Se contraindica en muchas más ocasiones de las que se debería porque tiene un montón de beneficios. Puedes seguir entrenando. Lo suyo es que esté adaptado, que ya te vayas buscando en esas semanas cómo adaptarlo, ¿no? Pero es verdad que al inicio, no pasa nada si sigues entrenando como lo hacías, siempre que te apetezca y te encuentres bien y todo vaya bien, por supuesto, ¿vale? No es obligatorio. Entonces, eso y, por supuesto, no podemos dejar de recomendar que sigáis cuentas en Instagram con contenido de calidad, como a lo mejor son las nuestras. Actualidad Matrona, que es Elena, y yo, María García Matrona, en Instagram. Y también el Instagram de este podcast, ¿no? Porque, bueno, aparte de nosotras, por supuesto, hay otras compañeras matronas, gines, fisios, que de verdad dan información de calidad y que os pueden ayudar un montón. Entonces, bueno, esta es nuestra aportación de hoy. También nos queríamos dejar, además de la pregunta de si lo contasteis, no lo contasteis, pues cómo lo vivisteis. Si es que ya has pasado por un primer trimestre, ¿no? ¿Cómo fue para ti? O cómo lo estás viviendo. Eso es, déjanos tus comentarios de cómo viviste tu embarazo, cómo viviste ese positivo y cómo lo contaste, lo que tú quieras, que te escuchamos y lo compartimos. Pues hasta aquí el capítulo de hoy, un placer como siempre y nos vemos en siguientes. Un besito, María. Beso. Chao. Chao, chao.
Si te ha gustado el episodio, compártelo con esa persona a la que crees que le puede ayudar. Y también en redes sociales. No te olvides de mencionarnos. Podrás encontrarnos como La Revolución Madre y a nosotras como María García Matrona y como Actualidad Matrona. Nos encantará conectar contigo. Si quieres apoyar este podcast, déjanos estrellitas en la plataforma desde la que nos escuchas y nos vemos en el siguiente episodio.